Bien, bien, pues buenas tardes a todas, a todos. Hoy haremos un pequeño webinar de aproximadamente unos 30 minutos de contenido en el cual, voy a tratar de alguna forma de haceros ver o de enseñaros cómo es esto de utilizar la investigación para extraer aprendizajes, a extraer ciertos aspectos que nos pueden ser útiles en la aplicación en el liderazgo en las organizaciones o en los equipos, ¿no? Entonces, un poquito de esto va este webinar. Mi nombre es Unai Vicente, me dedico fundamentalmente a investigar aspectos de neurociencia social, que fundamentalmente es cómo el cerebro funciona en interacción entre dos personas, cómo nos sincronizamos, cómo nos conectamos, y de una forma muy breve, pero hoy de alguna forma sí que intentaremos hacer una aproximación precisamente a esto, precisamente a diferentes aspectos o diversos aspectos que tienen una influencia en esto de la interacción entre personas, ¿no? O sea, hay condiciones en las cuales los cerebros pueden ser más eficientes o más efectivos en esa interacción social, y hoy vamos a explorar muy brevemente algunos de esos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Hemos, por cierto, titulado este webinar Liderar con Ciencia. A ver, Daniel, levantas la mano, te voy a activar el micrófono. Yo si levantáis la mano, por cierto, yo os activo el micrófono, ¿eh? Entonces podéis hablar. No sé si querías decir algo, simplemente estabas probando. Pues parece que estaba solamente probando. Bien. En cualquier caso, después habrá un turno de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces esperamos quizás al final y luego ya, pues sea a través del chat, que lo podéis utilizar en cualquier momento, a lo mejor para pedirme alguna aclaración, o en la última parte, pues podéis hacerme todas las preguntas que queráis. Bien, decía que el webinar lo hemos titulado Liderar con Ciencia, ¿no? Porque de alguna forma nuestro modelo de liderazgo establece pues la extracción de aprendizajes a través de la ciencia, de la neurociencia en este caso, y bueno, desde ahí pues generar implementaciones que sean útiles a las empresas. Y de alguna forma eso es lo que vamos a hacer en el webinar de hoy. Entonces voy a comenzar simplemente con esta primera diapositiva. Fijaos, debajo pone Markovic y Martini 2005, es la referencia al artículo científico, al experimento al que hace referencia este slide, ¿no? Entonces, en este artículo, fundamentalmente, estos autores describieron diferentes tipos de estímulo y cómo esos estímulos podrían tener una valencia más positiva o más negativa. Valencia significa, por ejemplo, fijaos que en este caso los estímulos que están más en la parte más de la derecha del cuadro, como el conejito, los niños, tienen una valencia más positiva. Sin embargo, los estímulos que encontramos en la parte más lateral izquierda tienen una valencia más negativa. Asimismo, esos mismos estímulos pueden tener una mayor o menor intensidad o saliencia, ¿no? Arousal, como pone ahí. Entonces, entendiendo que hay diferentes estímulos y diferentes aspectos o diferentes valencias y saliencias de esos mismos estímulos, también, aunque en este cuadro veáis como que es un estándar, es decir, que los estímulos más o menos para todos nos pueden resultar más positivos o más negativos, o que tengan una saliencia mayor o menor, en realidad lo que este artículo también propone es que hay una variabilidad individual muy grande. Entonces, imaginaos que vais por la calle, y yo no sé cuál fue vuestro primer coche, pero mi primer coche, por ejemplo, fue un Seat Córdoba. Entonces yo cada vez que voy por la calle y me encuentro con un Seat Córdoba, pues para mí ese estímulo, que a priori puede ser neutro para cualquier otra persona, puede tener una carga, una valencia muy positiva, ¿no? Pero imaginaos que en cuentas de eso, pues me di un golpe con ese coche que a lo mejor fue bastante traumático. Pues fijaos que ese mismo estímulo para mí tendrá una valencia más negativa, ¿no? Entonces, en eso se trata. Hay unos estímulos que, a pesar de que de manera estándar pueden ser más positivos o menos positivos, como los que hace referencia a este artículo, es verdad que existe una variabilidad individual muy grande sobre el valor que les damos a los estímulos. Claro, esto lo que nos dice es que la percepción que tenemos en los grupos puede ser muy variable.
muy variable. La misma experiencia que a priori para ti puede ser positiva, para otra persona puede ser todo lo contrario, porque todos, bueno, venimos de donde venimos, ¿no? Entonces, fijaos que siendo este el experimento, siendo este el conocimiento, fijaos cómo cada uno de nosotros, como pone aquí, vemos el mundo con cierta variabilidad y eso provoca que las percepciones de un grupo pueden ser muy diversas. Entonces, entendiendo o extrayendo esta evidencia, podemos también decir, ok, pues estos son digamos, los aprendizajes o los hechos que ocurren en un grupo y podemos de aquí establecer también una implementación, una buena práctica, ¿no? Que sería pues alinear expectativas y percepciones como una forma de tarea dentro de un grupo, es decir, sistematizar momentos o oportunidades en los cuales el grupo pueda hablar abiertamente de esta variabilidad de percepciones. Entonces, a medida en la que podemos establecer de forma sistemática que el grupo tenga momentos para poder hacer esto como una tarea, como otra cualquiera, pues ese grupo va a tener unas percepciones mucho más sincrónicas, digamos, ¿no? Mucho más alineadas. Esto es, fijaos cómo hemos extraído, que es un poquito también lo que os quiero presentar, ¿no? Cómo hemos extraído de lo que es un conocimiento de un experimento o de una evidencia científica una serie de buenas prácticas, ¿no? Que esto de alguna forma es lo que hacemos desde el modelo del neuroliderazgo, ¿no? Fijaos en el siguiente esquema, que nos dice básicamente, o nos habla de la interdependencia, de la gran interdependencia de proceso que existe entre el procesamiento afectivo y el procesamiento de la información. Cuando estamos en un procesamiento afectivo cargado emocionalmente, eso tiene un efecto directo en nuestras capacidades de la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y el tipo de respuesta selectiva que damos de acuerdo a esa percepción. Entonces, si extraemos los aprendizajes principales de este paper, podemos decir que las emociones y el estado de ánimo juegan un papel distorsionador y en ocasiones inhibidor de la atención hacia las tareas que requieren recursos cognitivos. Es decir, que las personas que se sienten muy emocionadas tienen una merma, tienen una inhibición del uso que pueden hacer de sus recursos cognitivos, ¿no? Entonces, otro de los aprendizajes que podemos establecer es que hay un efecto continuo de influencia entre el procesamiento afectivo y la capacidad de procesamiento de la información. Entonces, ¿cómo podríamos desarrollar una implementación? Pues se me ocurren estas. Podrían ser más, pero se me ocurren, pues por ejemplo, estas dos. Habilitar espacios y momentos de centrado, volver o de hacer volver el equipo al aquí y el ahora. Por ejemplo, todas las prácticas que van asociadas al mindfulness dentro de las organizaciones van enfocadas un poquito en este sentido, en el hacer o facilitar que las personas dentro de un grupo puedan estar en el aquí y el ahora, pueden estar más situadas fuera de las distorsiones que tengan que ver con la propia tarea a realizar. Entonces, habilitar espacios o momentos de centrado, ¿no? de conciencia del aquí y ahora puede hacer que se pueda establecer un equilibrio entre estos dos procesamientos. Asimismo, sistematizar también momentos para alinear y sincronizar los estados mentales, ¿no? Es muy positivo. Por ejemplo, que se sistematice la forma en la cual las personas dentro de un equipo puedan decirse claramente pues, que a lo mejor hoy, por lo que sea, se sienten de una determinada forma. Fijaos, hay unas prácticas que se están haciendo cada vez más, sobre todo en colegios y desde pedagogías que tienen mucho que ver con el aprendizaje cooperativo, como por ejemplo las Waldorf o Montessori, en las cuales a los niños directamente se les pregunta cómo estáis, cómo os sentís hoy y les dan recursos para que se puedan de alguna forma posicionar en su estado emocional o afectivo. Claro, esto lo que permite es que si tú a mí, por ejemplo, que eres parte de mi equipo, me dices, ostras, hoy estoy un poquito cansado, hoy estoy un poquito más irascible o estoy un poquito más perceptivo o más sensible, me pueda permitir esa información a mí ajustar, también regular, para poder comprenderte y para poder establecer una interacción muchísimo más efectiva contigo, ¿no? Entonces, fijaos cómo hay un efecto holístico y cíclico entre el procesamiento de la emoción y el procesamiento de la información del cerebro y cómo esto de alguna forma pues, puede establecer formas o condiciones o incluso normas que nos ayuden a
entendiendo que existe esta realidad, generar condiciones o entornos mucho más efectivos, ¿no? Para que las personas nos entendamos mejor. Entonces, seguimos. Fijaos que en este aspecto, en estas diapositivas nos explican un poquito con más detalle lo que hemos visto antes en cuanto a qué papeles juegan las diferentes partes del cerebro, ¿no? Aquí en esta parte, digamos que de una forma muy sencilla, lo que nos está diciendo es que la amígdala, que sería, digamos, el centro del procesamiento del miedo, tiene unas afectaciones o influencias muy importantes en cómo somos capaces de utilizar lo que sería la corteza prefrontal, lo que sería la parte del procesamiento de la información, ¿no? Entonces, desde este paper, sin entrar mucho en el tema, podríamos establecer o extraer, mejor dicho, estos dos aprendizajes. El primero sería, cuando una persona se siente emocionada, lo primero que debemos hacer es colaborar en la gestión de su emoción. No tratarla o ignorarla implicará un error en su capacidad de uso de funciones ejecutivas. Es decir, que una persona, cuando no se le da el espacio, no se le facilita o no se le en fin, proporciona condiciones en las cuales pueda catalizar o pueda gestionar sus emociones, pues podemos correr en el peligro de que esa persona ya no solo no sea capaz de utilizar su capacidad cognitiva o sus funciones ejecutivas, mejor dicho, sino que incluso es posible que pueda llegar a usar esas capacidades cognitivas incluso en forma de sabotaje, por ejemplo, en forma de lucha, ¿de acuerdo? Cuando una persona se siente amenazada, su cerebro de alguna forma responde a la respuesta de lucha o huida. Entonces, una forma de lucha es utilizar las habilidades cognitivas para, pues, hacer daño al otro, ¿no? Entonces, fijaos cómo nos está diciendo que ojo, que si tenemos a alguien emocionado en el grupo, o por lo que sea, pues se siente triste o se siente enfadado o se siente lo que sea, da igual, no lo sé, amenazado, irascible, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es centrar o priorizar facilitar la gestión de ese aspecto, ¿no? de esa emoción que existe en el grupo y que está generando un efecto de influencia, porque si no, lo que podemos obtener es, bueno, son respuestas de lucha, ¿no? Respuestas de contradependencia. En la segunda pone, ignorar que una persona se sienta amenazada no solo tendrá consecuencias en la experiencia percibida por esta persona, sino que impedirá que la persona pueda salir de su bucle de escalada emocional en detrimento de su capacidad regulatoria o de regulación emocional. Entonces, fijaos, por ejemplo, una buena práctica es la legitimación de hablar desde las emociones. Esto funciona muy bien. Ahí o tradicionalmente ha habido digamos que una cultura en la cual se ha evitado o se ha hecho bueno, se ha no solo evitado, sino que además se ha visto mal que se hablara de las emociones en el lugar de trabajo, cuando realmente es ahí donde se producen, ¿no? Entonces, a lo mejor después lo pagábamos con quien teníamos en casa, ¿no? Entonces, el tema de legitimar el hablar de las emociones como un aspecto de proceso, un aspecto normal en el que los grupos tienen que pasar tiempo e invertir recursos, es algo que es una buena práctica, es algo que cada vez más se entiende que las emociones hay que tratarlas donde se producen, siempre que cuando sea el grupo la génesis de estas emociones, ¿no? Tolerar la diferencia y entrenar en la toleración de la diversidad y la tolerancia, perdón, de la diversidad y la diferencia es también una muy buena práctica en este sentido. Y también dotar a las personas de herramientas de gestión emocional. Fijaos, yo ahí abajo os he puesto 4 emociones. Esto hace referencia, por cierto, al modelo de emociones relevantes de Josep Redorta. Fundamentalmente lo que nos dice aquí es que una persona, por ejemplo, con ira, lo que pretende o lo que le gustaría que los demás le ayudaran es a calmar su ira. O sea, cuando alguien se siente iracundo no quiere estar más iracundo, es decir, no quiere estar más cabreado. Lo que quiere básicamente es que alguien le ayude a calmar, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a veces no lo podemos hacer.
Una forma muy inteligente de calmar esta ira es desviando esa ira, por ejemplo, alineándonos con su emoción. Pues, ostras, entiendo que estés enfadado por lo que te haya podido pasar. Eso es un desvío de la emoción, porque lo que alguien que está cabreado, por ejemplo, puede entender que ocurra cuando está enfadado es que alguien le haga enfadarse más, porque eso es algo que lo tenemos muy, muy aprendido y somos muy buenos en ello. Pero que alguien nos desvíe esa ira, pues puede facilitarnos en muchos casos a que calmemos esa ira. Y así con lo demás, ¿no? En el miedo, fijaos, comprender. Cuando alguien siente miedo, necesita que le comprendan en ese miedo, ¿no? Y lo que podemos hacer en su favor, pues es dotarle de protección, ¿no? En este aspecto, bueno, aquí hay una serie de mecanismos detrás de oxitocina y de otros mecanismos de regulación hormonal que entran en juego, ¿no? Que esto, bueno, no hay tiempo ahora para hablar, pero bueno, entran ahí. Por eso la protección es tan importante en el miedo. Pero bueno, esto ya lo hablaremos en otro momento. Entonces, fijaos, ¿no? Como en esto también, otro ejemplo de, bueno, aprendemos cómo funciona este circuito de retroalimentación entre lo que sería el procesamiento cognitivo que ocurre en la corteza y el procesamiento del miedo que ocurre en la amígdala, ¿sí? Y cómo esto, pues esta relación de dependencia, pues de alguna forma tiene efectos, ¿no? Que nos pueden hacer aprender y nos pueden hacer extraer implementaciones que nos sirvan en el liderazgo, en nuestro día a día. De esto se trata, en todo momento. Fijaos en este otro artículo súper interesante en el que habla de que los mecanismos y patrones de activación cuando activamos nuestro cerebro, cuando vemos a otra persona hacer algo y nosotros intentamos aprender o imitar, ¿no? Este aprendizaje vicario ocurre de una forma mucho más ampliada en el caso de que la persona que está haciendo eso y yo, en este caso, pues podamos tener o tengamos un lazo afectivo mucho más importante. Hay todo un mecanismo detrás de la empatía, que a lo mejor un mecanismo de entrada que tiene que ver con las neuronas espejo, que es que en cuanto más semejante vea yo al que tengo delante, pues lo procesaré mucho más cercano a cómo me procesaría a mí mismo. Esto tiene implicaciones muy importantes, porque en cualquier caso, cuando la gente yo la considero que es más semejante a mí, la proceso como, bueno, más cerca, es como si fuera a mí mismo a quien estuviera, con quien estuviera generando un aprendizaje. En definitiva, lo que quiere decir es que los factores identitarios son muy importantes. Si yo me identifico contigo, voy a poder generar un mayor grado de empatía contigo. La empatía es una consecuencia de procesos de identidad, de procesos de asimilación, de afiliación y afecto entre las personas, ¿no? Y en la medida en la que seamos capaces de establecer un incremento en estos lazos afectivos y en esta identidad entre las personas, vamos a ser más capaces de incorporar mayor empatía entre las personas dentro de un grupo. Fijaos que, claro, por cierto, echando para atrás, una de las cosas interesantes que pone también en este artículo es que la empatía es un mecanismo evolutivo que funciona así, funciona en que a quien tengo yo más cerca o a quien sienta más cerca lo puedo procesar mejor o más cercano a como me procesaría a mí, precisamente para asegurar la supervivencia de aquellos con los que tenemos lazos adquiridos. Fijaos, desde una visión antropológica, cuando vivíamos en tribus, ¿no? De alguna forma, el hecho de que establezcamos lazos más afectivos con algunos que con otros es un mecanismo de protección de la tribu, ¿no? Entonces, fijaos cómo la empatía en ese sentido es un mecanismo de supervivencia grupal importante. Lo mismo, extraemos estos dos aprendizajes. Ok, pues el afecto es un vector de empatía, por lo que el grupo debería vivir en unas condiciones óptimas de intercambio de confianza y satisfacción. Es decir, en la medida en la que las personas sientan que pueden desarrollar confianza y obtener mayor satisfacción por el mero hecho de pertenecer a un grupo, van a ser más capaces de
generar empatía y del mismo modo trabajar la identificación y la categorización de los miembros como parecidos o semejantes implica una distorsión, pero una distorsión positiva en su procesamiento e incremento del sentimiento de cohesión, de su procesamiento hacia el otro. Si yo, eso se sabe desde hace mucho tiempo, desde la psicología social, que por ejemplo hay un sesgo identitario. Yo a aquellos que considere que están más cercanos a mí, voy a tener un cierto favoritismo a la hora de procesarlos, a la hora de juzgarlos incluso también, ¿por qué no decirlo? Sin embargo, a las personas que sienta fuera o más diferentes a mí, tendré un sesgo, pero es discriminatorio, ¿sí? Los del endogrupo habrá un favoritismo, los del exogrupo habrá una discriminación, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma, este paper nos realza precisamente este aspecto. Una de las buenas prácticas, por ejemplo, es poner a la confianza, tratar la confianza como un factor a desarrollar, por el que trabajar, en el que aportar valor desde todo el grupo. La confianza, aunque sea digamos, un aspecto o un concepto que a priori pueda parecer bastante abstracto, en realidad es un concepto que se puede factorizar y dimensionalizar bastante bien. Es decir, podríamos establecer diferentes factores que afectan a la confianza, ¿no? Aspectos como, por ejemplo, el desarrollo de las personas, la apertura, aspectos como el rendimiento, el desafío, la responsabilidad. Hay cosas que afectan al final al desarrollo de la confianza, que los podemos factorizar y que si los factorizamos podemos sistematizar la forma en la que trabajamos en ellos. Entonces, de alguna forma en nuestro curso, por cierto, de neuroliderazgo, hacemos esto. Lo que hacemos es extraer, factorizar diferentes aspectos que son importantes y que tienen una afectación o influencia en la confianza y tratamos de buscar la manera en la cual podamos generar un impacto positivo en ello, ¿no? Si seguimos adelante, fijaos, en este paper nos dicen fundamentalmente que, claro, uno de los byproducts, uno de los efectos colaterales, digamos, del procesamiento del miedo es la generación de diferentes hormonas, como por ejemplo el cortisol, y claro, la presencia del cortisol, la presencia de cortisol en el organismo de una forma continuada puede producir diferentes aspectos inflamatorios. Entonces, en este paper nos dice fundamentalmente que la presencia de estas hormonas, ahí habla de la activación del eje HPA, que es hipotalámico pituitario adrenal, es decir, es un eje en el cual cuando procesamos el miedo, el cerebro genera una cascada bioquímica en el organismo en la que nos prepara para la lucha, ¿no? Nos tensa, nos prepara para la lucha o para la huida, ¿no? Entonces, en cualquiera de ambos casos, fijaos que la respuesta del cerebro hacia los músculos, hacia el organismo, es una respuesta inflamatoria. Y como tal, pues claro, efectivamente, si tenemos un procesamiento del miedo continuado, pues podéis imaginaros que esto va a tener pues un efecto pues malo de salud, ¿no? O sea, cuando estamos en una inflamación constante, estamos en una presencia de cortisol y otros, la adrenalina y otras hormonas, una presencia demasiado constante de unas hormonas en nuestro organismo, pues al final lo que vamos a producir son consecuencias orgánicas, ¿no? Consecuencias patógenas, como, bueno, pues puede ser, pues por ejemplo, pues temas de digestivos, metabólicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cualquier caso, fijaos que una de las formas, por ejemplo, de inhibir el procesamiento del miedo, como antes hemos dicho, es la protección. Y la protección implica que tengas un buen soporte social, implica que tengas una buena afiliación social. Entonces, este artículo, lo más interesante que tiene es que, entre otras cosas, hace una relación o correlaciona la afiliación social con la menor incidencia de patógenos inflamatorios que nos puedan tener consecuencias que sean malas para nuestro organismo, ¿de acuerdo? En la misma forma,
que estábamos haciendo antes, aprendizajes que extraemos de esta evidencia científica, las interacciones satisfactorias, un buen ambiente y lazos afectivos de calidad son síntomas de buena salud. En la ausencia de estos patógenos inflamatorios existe la buena salud, es decir, cuanto más estresados estamos o más generamos o segregamos este tipo de hormonas que nos son nocivas para nuestro organismo, pues en la medida en la cual haya una ausencia de esos patógenos, pues tendremos una mejor calidad, una mejor salud, ¿de acuerdo? Al mismo modo, disminuir las posibilidades de que una persona se sienta amenazada correlaciona con la cantidad de patógenos inflamatorios que van a tener esas mismas personas en su organismo. Buenas prácticas, muchas formas de evitar el miedo o gestionarlo, mejor dicho, en un grupo. Pero para desterrar el miedo y la amenaza, lo más importante es asegurarse de que las personas entiendan al grupo como un espacio de certidumbre y de seguridad, ¿no? O sea, una de las cuestiones que más efecto tienen en el destierro del miedo dentro de los grupos es el entender, por ejemplo, la tolerancia al error, ¿no? O sea, entender que el grupo es un entorno de seguridad psicológica donde las personas, puedan permitirse oponerse, o puedan permitirse tener opiniones antagónicas incluso, o puedan permitirse discutir sin que ello pueda escalar o tenga que necesariamente escalar a diferencias personales, ¿no? Son los cuales los conflictos se convierten en más serios o más dañinos, mejor dicho, más que serios. Fijaos en este otro paper que nos dice que las personas, a medida que vamos trabajando en grupo, podemos establecer sincronizaciones de fase. Esto significa que nuestras neuronas, o parte de nuestras neuronas, están activándose al mismo ritmo, ¿no? Entonces, en la medida en la cual seamos capaces o podamos visibilizar que las personas, o podemos generar, que las personas en nuestros cerebros podamos tener una sincronización mayor, que esto ocurre, por cierto, debido a condiciones muy particulares, ¿no? De las cuales el equipo se sienta en cierta satisfacción, se sienta en protección, etcétera, etcétera, y en las cuales podamos establecer condiciones para que las personas se sincronicen. Esto es un correlato directo, está directamente correlacionado con el rendimiento en los grupos. Es decir, que las personas diferentes o las personas, a medida que estamos o nos hacemos más capaces de entendernos más rápido, sincronizarnos, pues vamos a poder rendir mejor juntas, ¿no? Porque vamos a poder establecer, por ejemplo, mecanismos de convergencia mucho más eficientes, ¿no? Entonces, lo mismo, un grupo que comparte capacidad predictiva y procesamiento predictivo es un grupo que es más capaz de llegar a tomar decisiones convergentes. Que un grupo sea capaz de generar o de compartir capacidad predictiva implica que, por ejemplo, haya transparencia en el grupo. En la medida en la que todo el mundo comparte la misma información, todo el mundo podrá predecir qué es lo que va a ocurrir en el grupo. La predictabilidad es un síntoma de certidumbre, de certeza en los grupos, Sistematiza espacios y momentos de alineamiento. Es un poquito lo que antes hemos dicho también con respecto a la emoción, ¿no? También desde generar certidumbre o certeza desde la información que hay a la disposición del grupo, de las personas del grupo, es algo que hay que sistematizar y hay que provocar. Fijaos, en todas las metodologías ágiles hay momentos cada día, por ejemplo en Scrum, hay momentos cada día en los cuales las personas se dan sus 5, 10 minutos o 15 o los que sean, pero cada día de forma sistemática, al principio y al final del día, al principio para poner en alineamiento qué es lo que hay que hacer a lo largo del día y al final para hacer una pequeña evaluación o revisión de qué es lo que se ha hecho. Fijaos que esto aporta muchísimo alineamiento y capacidad predictiva a las personas, porque ya no solo yo sé lo que estoy haciendo o el valor añadido que yo estoy generando en el grupo, sino que también soy consciente de lo que está ocurriendo con los demás, ¿no? Esto es muy importante. Del mismo modo, el nivel de sincronización que seamos capaces de conseguir correlaciona con el nivel de afiliación social que podamos conseguir, O sea, mayor sincronía significa mayor afiliación social.
Promover la sincronización perceptiva es un ejercicio de transparencia y alineación de expectativas. Si nos sincronizamos más, nos percibimos más semejantes. En la medida en cual establezcamos sistemáticamente momentos, oportunidades en las cuales un grupo pueda sincronizarse, y entendiendo sincronizarse por compartir, intercambiar percepciones, información, ¿sí? Pues podremos también sentirnos más semejantes, ¿eh? Las buenas prácticas van un poquito en la misma línea. Estructura momentos por los cuales las personas generen intercambios de visión y expectativas. Y por último, fijaos, este artículo reciente que habla básicamente que nuestra capacidad de influencia está más relacionada con la adecuación de nuestro liderazgo a las necesidades del grupo. Entonces, fijaos lo que pone ahí. Nuestro nivel de influencia está directamente relacionado con nuestra capacidad de sincronización con el otro. La emergencia de nuestra percepción de liderazgo correlaciona con la calidad y no la cantidad de interacciones que se orientan hacia el objetivo. Es decir, que en la medida en la cual lo que nosotros hacemos o intentamos como líderes para influenciar a los demás va a ser más efectivo o va a provocar más movimiento, ¿sí? Porque la influencia al final influyes para generar o avance o movimiento, va a ir relacionado no tanto a lo que sea nuestra intención, sino a cuán sincrónico es esa acción que estamos realizando con el otro, ¿no? O sea, los aprendizajes que se podrían extraer de estos son, al final, que las acciones de liderazgo, que son acciones de movimiento o de intento de movimiento al grupo, van a generar movimiento siempre y cuando estén sincronizadas con las necesidades que tenga el grupo, ¿no? O sea, una cosa son mis intereses y otra cosa son los intereses del grupo. En la medida en la cual yo intente hacer cosas que están alineadas con los intereses del grupo, pues ese intento de influencia será efectivo, generará movimiento. En la medida en la cual no haga eso, es decir, intente dar órdenes o intente dar direccionalidad en función de mis intereses y no los intereses del grupo, esa influencia disminuirá. Por mucho que haya una intención, por mucho que uno lo intente, si lo que se trata de influir no es sincrónico con lo que el grupo necesita, la efectividad del liderazgo se verá reducida. Entonces, fijaos que, como buenas prácticas, pues evidentemente tratar de poner el interés del grupo por encima del interés personal siempre es importante. Además, en el papel del liderazgo diríamos que esto es clave, ¿no? O sea, una cosa es que yo pueda tener unos deseos, unas ganas, unas preferencias, en ocasiones unas presiones que nos ponen desde arriba, ¿no? Pero si en la medida en la cual yo consigo que esos objetivos se sincronicen con los objetivos del grupo, en la medida en la cual yo genero pertenencia y propiedad de esos objetivos al grupo, estaré más sincronizado con el grupo, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto es lo que se hace desde el modelo del neuroliderazgo, el modelo en el cual, bueno, yo me muevo, ¿no? O sea, es lo que enseñamos, digamos, en los cursos que hacemos, ¿no? O sea, es cómo extraemos estos aprendizajes para generar un liderazgo muchísimo más consciente y muchísimo más efectivo. Entonces, sin dilatarme más, sí que me gustaría a lo mejor daros paso a que hagáis preguntas, ¿de acuerdo? Podéis hacerme las preguntas que queráis sobre lo que acabo de decir, y sin más, lo que quería enseñar es que estas son las fechas que tenemos de los próximos cursos. Podéis ir haciendo preguntas mientras yo, bueno, os enseño. Estos son los cursos que tenemos próximamente disponibles en Barcelona el próximo marzo, en Panamá, Madrid, que hemos tenido que cambiar las fechas en Madrid por un problema logístico. Y bueno, cualquier duda, pues os ponéis en contacto con Evelyn o incluso conmigo. A ver, activar. Te activo el micrófono, activar. ¿Tienes activo el micrófono, Evelyn? No parece que... Pues os animo a que me hagáis preguntas, a que me digáis, bueno, en fin, lo que queráis.
¿Dudas, Cristina? ¿Ok? ¿Tienes el micro activado? Podéis usar el chat si no también, ¿eh? Pero ¿tienes el micro activado, Cristina? Así que si le das al micro arriba en tu programita, en tu, no sé, en la ventana que tengas abierta, o si no lo podéis escribir en el chat, que tampoco pasa nada. ¿Ahora sí? Ahora sí. Oye, una que ha sido súper interesante. Lo primero es que muchísimas gracias, porque es un ejercicio de pensar y recapacitar en cómo trabajamos día a día. Yo te quería, no sé si hay alguna herramienta o algo sobre la parte de sincronización que me puedas ayudar en cómo, si no hay esa sincronización, cómo mejorarla, cómo hacer algo para que haya esa sincronización Claro. con miembros del equipo. Claro, muy buena pregunta, efectivamente. Gracias, Cristina. A ver, hay muchas herramientas. Lo primero que hay que hacer, fíjate, o sea, cuando ya eso lo he dicho un poquito por encima antes, ¿no? Pero cuando hablamos de confianza o cuando hablamos de sincronía o cuando hablamos de compromiso, o sea, lo primero que tenemos que hacer como líderes básicamente es sistematizar de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el aspecto de la sincronía, sistematizar la sincronía implica de hacer una factorización o hacer un ejercicio de qué dimensiones pueden estar afectando a la sincronía. Y, por ejemplo, uno de los aspectos que más pueden estar afectando a la sincronía, por ejemplo, es la transparencia. Sincronía se dice que tú y yo tenemos a nuestra disposición más o menos la misma información que nos permite experimentar la realidad que estamos viviendo y el estar digamos que el estar percibiendo los mismos estímulos de la misma forma más o menos. Es decir, que tú y yo, por el hecho de tener la misma información, podemos percibir más o menos lo mismo. O sea, eso es la sincronía de la que estábamos hablando, de la que hablan, por ejemplo, Cashopo, etcétera, en el artículo que antes hemos visto, ¿sí? En este artículo, la sincronización de fase que hablábamos, perdón, aquí. Que por cierto, cualquiera de estos artículos, si me lo pedís, yo os lo paso, sin ningún problema. Precisamente en esta sincronización de la que habla de una sincronización cognitiva que tiene que ver precisamente con la capacidad de las personas de tener a su disposición la información más similar para que puedan procesar y percibir la realidad de una forma sincrónica, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, esto es como si estamos en un entorno en el cual tú tienes el 100% de la información y yo solo vivo con el 50% de la información. Claro, la percepción de la realidad que vamos a tener tú y yo va a ser muy distinta. Tú vas a poder comprender la realidad de una forma en la cual a lo mejor yo, por estar en esa información disminuido, no voy a tener acceso, no voy a tener... al menos va a ser disincrónica, porque no vamos a tener la misma visión de la realidad. Cuando hablamos de sincronía o sincronización, hablamos precisamente de la capacidad en la cual tú y yo podamos establecer precisamente los mismos... la misma experiencia o la parecida experiencia perceptiva de la realidad, ¿no? Entonces se trata un poco de esto. Entonces, ¿cómo factorizamos aparte de eso, ¿no? O sea, evidentemente desde aquí extraemos que generar una mayor transparencia, trabajar desde la sinceridad, desde desde el compartir información, ya solamente desde ese aspecto, un aspecto totalmente cognitivo, totalmente operativo, de tener la misma información todos, ya podremos estar facilitando que nuestra sincronización sea mejor. Pero es que si ya nos vamos además al aspecto más afectivo, ¿no? En el cual ya no solamente nos comprendamos porque compartimos la misma información, sino además nos comprendemos porque nos conocemos y nos hemos dado la oportunidad de aceptarnos, pues entonces, claro, esa sincronización será aún mayor, ¿no? En cualquiera de los casos, tanto desde un aspecto más cognitivo, de procesamiento de la información, como de un aspecto más afectivo, hay herramientas y hay diferentes... factores que tienen un efecto, pero hay que entenderlos en su totalidad. Es decir, hay herramientas interesantes que, por ejemplo, hablan de cuánto o qué tipo de acciones de liderazgo pueden ir asociadas a
generar mayor oxitocina o dar mayor oportunidad de protección, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta que se llama NeuroView que mide directamente este aspecto, ¿no? Pero más que las herramientas que puedan medir diferentes cosas, es mejor entender la sistematización de las responsabilidades para que un grupo esté más sincrónico o más confiado, ¿no? Y esto en 5 minutos es difícil de explicar, pero bueno, es un poco, esto sí que es el intento que hacemos en nuestro curso, ¿no? De tratar de dar esas herramientas que nos sirvan para generar indicadores en el grupo, ¿no? Para generar indicadores que nos sirvan tanto de diagnóstico como de detección de necesidades, ¿no? Porque fijaos, en el último artículo he puesto que una acción de liderazgo va a ser más efectiva en tanto en cuanto esa acción de liderazgo se perciba sincrónica con lo que necesita el grupo. Entonces, si somos capaces de alinear, y ahí está de hecho el secreto, si somos capaces de alinear lo que nosotros queremos con lo que quiere el grupo, que un poco esto es lo que exploramos en el curso sobre todo, ¿no? Ahí es donde está la clave para que podamos generar entornos en los cuales las personas estén mucho más sincronizadas, ¿no? Desde el concepto de sincronización que hemos explicado un poco en este webinar. NeuroView, Gaby, te lo escribo aquí, pero en cualquier caso no es tanto, yo te la escribo y te la enseño si quieres, pero no es tanto establecer una herramienta que puede servirnos, ¿sí? Puede servirnos sobre todo, pero fíjate, las herramientas de medición sirven para una cosa muy concreta, y es para establecer un diagnóstico, pero no solo estas herramientas, sino todas las herramientas que existen en psicología, ¿no? O sea, cualquier test que pasemos a las personas, estos test al final nos van a hacer una foto, de cómo está esa persona, cómo está ese grupo, pero después hay que sistematizar el plan de acción, es decir, o sea, una herramienta en sí mismo no nos va a aportar nada más que datos, y después nosotros lo que hagamos con esos datos es lo que realmente generará un cambio, ¿no? Pero bueno, sí, se llama NeuroView. ¿Cómo mejoramos el compromiso? Me pregunta Gaby. Igual que he dicho con la sincronización, tendríamos que primero definir qué es el compromiso, ¿no? Porque fíjate que es una palabra que, bueno, hay muchas palabras en psicología social que son un poco así. O sea, liderazgo o compromiso o confianza, son palabras que a lo mejor para ti pueden tener un significado y para mí otro muy distinto, y podemos estar los dos en el mismo equipo, pero claro, fíjate, compromiso a lo mejor para mí significa trabajar mucho, ¿no? Por el grupo. A lo mejor para ti compromiso es estar siempre disponible. ¿Los dos son compromiso? Hombre, sí, pero con matices diferentes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el compromiso, y que si tenemos un problema de compromiso tenemos que ver a lo mejor qué lo está originando. En la mayoría de los casos, un problema de compromiso, por ejemplo, viene precedido de posiciones o posicionamientos de las personas dentro de un grupo que responden a posicionamientos de lucha o posicionamientos de amenaza, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo, porque claro, si una persona se siente amenazada dentro de un grupo, o entiende que el grupo es una condición amenazante, o es un contexto en el cual sentir amenaza es normal, claro, el nivel de compromiso que esa persona va a tener con ese grupo es muy bajo, porque al final, si yo estoy etiquetando o considerando que donde trabajo o el equipo con el que trabajo son personas a las que tengo que tener miedo, pues posiblemente yo decidiré comprometerme menos, porque claro, ¿cómo me voy a comprometer con gente que es potencialmente dañina, ¿no? Entonces, fíjate que claro, que todo el secreto, digamos, que está en qué entendemos por compromiso y sobre todo cuál es el origen del compromiso, ¿no? Porque a pesar de que, como he dicho, puede tener en la mayoría de los casos un componente de miedo, hay muchos aspectos que juegan un papel ahí. Fíjate, a veces también en el compromiso lo que ocurre es que hay personas que se comprometen o se entiende que se comprometen más que los demás, entonces están más expuestas. Entonces hay personas que deciden estar menos expuestas y solamente por el hecho de que se visibilizan menos, se entiende que están menos comprometidas. A veces establecemos indicadores de quién está más o menos comprometido en aspectos que son discutibles. O sea, claro, quién está más comprometido significa quién está más horas
enfrente del ordenador. Hombre, pues a lo mejor hay quien te podría discutir eso, o si establecemos un indicador de quién es más capaz de producir, o el que produce más, mejor dicho, está más comprometido y el que produce menos está menos comprometido. Hombre, es peligroso también establecer esta correlación, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que están haciendo mucho más por el grupo, pues haciendo formación o mentorizando a otras personas, ¿no? Entonces, en cualquier caso, siempre hay que establecer qué entendemos por compromiso y después ver cómo lo mejoramos. Pero ver el origen de los problemas de compromiso es importante. También de esto exploramos mucho en el curso que hacemos, ¿no? A ver, Evelyn me pide paso. Tienes el micro activado, Evelyn, por si quieres decir algo. Lo que pasa es que tienes que activar tú tu micro. Podéis seguir preguntando, mientras tanto. Nos queda un ratito aún, nos quedan unos minutos. Sensei. Ok. Gracias, Gaby. Ok. Pues como os decía, bueno, si tenéis más preguntas, aún tenemos unos minutos por si queréis aprovecharlos y si no, pues damos por concluido este webinar de hoy. Recordad que, bueno, la semana que viene hemos planteado otro webinar, el jueves que viene, no estoy seguro de si es a qué hora es, creo que es a las 7, pero no sé si Evelyn me lo puede confirmar. Creo que es a las 7. Pero sí, a las 7, perfecto. Entonces, la semana que viene tendremos otro webinar que en este caso hablaremos de lo que es el concepto de neurolibertad. Me alegro que estés, Javi. Gracias. Bien, entonces el jueves que viene seguiremos bueno, este ciclo de 2 webinars que vamos a hacer en febrero. Y os animo a todos bueno, que os apuntéis al curso y estaré encantado en la que sea, en la edición que sea y donde sea, pues estaré encantadísimo de acompañaros y de aportar valor. ¿De acuerdo? Así que, Gaby, el próximo curso en Panamá, ahí lo tienes, es el 15, 16, 17 de mayo. Ok. Lo veremos, lo veremos. Bueno, pues el nuevo, no sé a qué te refieres con nuevo, pero bueno, Evelyn se pondrá en contacto contigo. Bien, lo dejamos, si os parece, aquí. Para mí ha sido un placer. Gracias a vosotros por estar aquí y nos vemos para lo que queráis. Un abrazo. Chao.